Saludos, apreciados espectadores. Mi nombre es José Lozada y en esta oportunidad les voy a hablar acerca del historicismo jurídico, Marx Kelsen, ética y decálogo del abogado, correspondiente a la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad Fermín Torres. En una primera perspectiva les voy a hablar acerca del historicismo, el cual fue un nombre dado por K. Werner en 1881 a la filosofía de la historia de Vico. Implica, por tanto, una comprensión del hombre en la historia y por la historia, toda la vida humana con sus ideologías, sus instituciones y sus estructuras. En este caso, como estamos viendo, es un punto de partida del historicismo, cabe destacar, que se encarga de estudiar toda la historia que ha transcurrido en la vida del hombre y que ha sido generada por este mismo. Ahora bien, otro punto de interés y relacionado al anterior es el historicismo jurídico, más comúnmente conocida con el nombre de Escuela Histórica del Derecho. En este caso, esta perspectiva filosófica ve en el pasado histórico de la nación, en el espíritu popular, en la costumbre, la fuente de todo derecho. Justamente ha sido calificada de romanticismo jurídico por diversos autores, y entre los personajes más destacados que pueden haber existido en el historicismo jurídico se tiene a Gustavo Hugo, a Federico Carlo de Savigny y a Jorge Federico Puigdemont. De esta manera, vamos a pasar al primer exponente de esta perspectiva filosófica del historicismo jurídico, el cual es Gustave von Hugo. Él nace en Lörrach el 23 de noviembre de 1764. Fue un importante jurista alemán y uno de los fundadores de la Escuela Histórica del Derecho. Cursó en el Gymnasium en Karlsruhe, entrando posteriormente en 1782 en la Universidad de Göttingen. Cursó estudios de Derecho durante 3 años y más tarde conseguiría el doctorado de la Universidad de Halle en 1788. Entre 1828 y 1829 escribiría Bellstraße sur Civilisten Burskenix or Letzten Werten Jahre, donde analizaría el método de enseñanza del derecho romano. A von Hugo se le atribuye la creación de la expresión filosofía del derecho, pues aparece en su tratado de derecho natural o filosofía del derecho positivo. Él fallece en Gotinga el 15 de septiembre de 1844. Asimismo, se tiene a Friedrich von Savigny, el cual fue un jurista alemán nacido en Frankfurt en Meno el 21 de febrero de 1779, fundador de la Escuela Histórica del Derecho Alemana. Fue profesor en la Universidad de Marburgo de 1803 al 1808 y de Landshut de 1808 a 1810, y el primer catedrático de Derecho Romano en la Universidad de Berlín, donde enseñó hasta 1842. Ocupó también varios cargos públicos en el Estado prusiano, del que fue ministro para la reforma legislativa en el 1842 y 1848. Falleció en Berlín el 25 de octubre de 1861. El tercer exponente del historicismo jurídico que vamos a tratar es Georg Friedrich Puttkamer. Nació el 31 de agosto de 1798. Fue un jurista alemán perteneciente a la escuela pandectística, cuyas teorías y aportaciones sobre el derecho romano influirían notablemente en las doctrinas romanistas posteriores. Uno de sus mayores méritos como jurista y profesor fue romper con los anticuados métodos no científicos con los que entonces se enseñaba derecho romano, consiguiendo así que sus principios fueran inteligibles y aprehensibles por los estudiantes de derecho. Él fallece el 8 de enero de 1846. Ahora bien, estudiados los 3 autores anteriores del historicismo jurídico y sus aportaciones a la filosofía del derecho, caemos en un tema muy importante y muy contemporáneo, el cual es el de Karl Marx y el derecho. La influencia de la economía en la teoría de Marx sobre el derecho y la producción se enfocaba justamente en la estructuración o base de la sociedad, porque saben muy bien que él hablaba de lo de la segmentación de las clases. En este caso, él expresaba que el derecho siempre se ha considerado y analizado adaptándola a la realidad social. En su perspectiva, se deben desaparecer las clases sociales y que solo se persiga la satisfacción de todas las necesidades. Por ende, el derecho es creado para otorgar poder a los que gobiernan sin tomar en cuenta la igualdad de las clases. Asimismo, para Karl Marx se tienen 3 posturas principales en la teoría que él elaboró. Desde mi punto de vista, es que el derecho es la expresión de la voluntad condicionada por los intereses comunes. Es precisamente la lucha de individuos independientes y de sus voluntades, los cuales son necesariamente egoístas en su conducta respecto
a los otros, lo que hace la autolimitación a través del derecho y de las regulaciones, o también la autolimitación en casos excepcionales y el mantenimiento de sus intereses en general. El delito, otra aportación que él hace, así como el derecho, no es un capricho. El delito es la lucha de un individuo aislado contra las condiciones dominantes, no es el producto de simple capricho, sino el resultado de las circunstancias sociales, de las condiciones sociales de la vida, por lo que se debería aplicar otro sistema de regulación, de control de los delitos, no a través del sistema penal de represión individual, sino de cambio en las condiciones de las circunstancias sociales, anulando los factores social-económicos que engendran el delito. En este caso, él expresaba de que las personas que cometen los delitos lo realizan porque estaban prácticamente marginados de la sociedad por representar el último escalón en la estratificación de las clases sociales que el autor realizaba. El último punto de vista de la teoría de Karl Marx que vamos a analizar es que exponía que el derecho sigue la evolución de la estructura económica de la sociedad. Toda forma de producción origina sus propias relaciones jurídicas. Cuando la estructura de la sociedad cambia, el derecho se transforma y encuentra en la ley su mejor expresión. El derecho que predomina en cada sociedad fija ante todo las relaciones de la propiedad. Derecho y economía se influyen mutuamente. Y esto es justamente real porque hemos visto que a través de la evolución son diferentes leyes que se han emitido y derogado por otras un poco más actualizadas, dependiendo de la necesidad que ha existido en cada sociedad de justamente regular ciertas conductas externas que el hombre ha realizado o realiza para poder equilibrar o darle justicia a todos esos hechos que se realizan. Ahora bien, para Hans Kelsen, el positivismo jurídico, en primer lugar, vamos a analizar su pequeña biografía acá que yo pude realizar, porque bien sabemos que todas sus obras y su vida fue un poco larga. Yo pude hacer un pequeño resumen que vamos a estudiar a continuación. Hans Kelsen es uno de los representantes más destacados del positivismo jurídico del siglo XX y uno de los filósofos del derecho más influyentes de nuestro tiempo. Nació en Praga en 1881 cuando formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Desde 1917 fue profesor de la Universidad de Viena y en 1929 pasó a la colonia en Alemania. En 1933 debió abandonar el país a causa de la llegada al poder de Hitler. Marchó a Ginebra y luego volvió a Praga, pero tuvo que huir de nuevo cuando los alemanes ocuparon Checoslovaquia. Se instaló en los Estados Unidos de América y allí continuó dedicado a la docencia, primero en Harvard y luego en Berkeley, donde murió en 1973. Su biografía intelectual fue larga, como bien les decía, pero el núcleo suturi estaba ya formado en los años 30. No obstante, su obra principal es la teoría pura del derecho, publicada en Viena en 1960. Las explicaciones siguientes que les voy a dar estarán basadas justamente en la teoría de la obra que Kelsen realizó en su tiempo. Siguiendo entonces y tomando en cuenta lo que expresaba Hans Kelsen en la teoría pura del derecho, se puede decir que el mismo autor es un exponente radical del normativismo jurídico porque ve el derecho como un conjunto de normas jurídicas, y es justamente aquí donde el derecho encuentra las propias bases, en este caso, hechas por Kelsen, para basar en la definición de derecho actual, que es el conjunto de normas que regulan la conducta externa de los individuos en la sociedad. En este caso, Kelsen reelabora la tradición positivista. En este aspecto, cabe destacar que no es un legalista en el sentido decimonónico, sino normativista. El derecho no está compuesto solo de leyes, sino de normas, que es un concepto más amplio. Continuando acá, se puede decir que rechazó todas las propuestas sociológicas elaboradas por el anterior autor, Karl Marx, y consecuentemente explica de que dichas propuestas sociológicas, que amplían lo jurídico hasta abarcar las costumbres, interpretaciones, valores, entre otros, son vividos como derechos por cada grupo social. Al mismo tiempo, acepta parte de las críticas lanzadas al legalismo decimonónico, comprendiendo que las leyes generales no pueden regular todos los problemas. También considera insuficiente la concepción meramente imperativista diseñada por John Austin y compartida por tantos autores decimonónicos. Ahora bien, Kelsen intenta superar esas dificultades dentro de la perspectiva del positivismo jurídico elaborada por él mismo.
Continuando con lo expuesto, la filosofía que Kelsen realizaba parte de la separación radical entre el ser y el deber ser. Los saberes y disciplinas que se ocupan del plano del ser están compuestos por enunciados descriptivos que se miden según la veracidad o falsedad de lo afirmado. Él piensa, además, que ambos ámbitos, ser y deber ser, están separados de forma absoluta. Uno de sus principales objetivos fue elaborar la teoría pura del derecho, como bien les decía en la lámina anterior, y con ello intenta expresar su pretensión de diseñar una ciencia jurídica liberada de la influencia de otras ciencias, porque hasta el tiempo donde elabora la teoría pura del derecho, este derecho, valga la redundancia, se tomaba de otras ciencias para poder dar su definición y sus fines en este caso. Entonces, Kelsen, a diferencia de Kant, asume un claro relativismo moral y fue defensor de la democracia y la tolerancia, pero rechazó la posibilidad de una filosofía moral, racional y objetiva para apoyar esas propuestas. En otro orden de ideas, se tiene el tema de la ética y el decálogo del abogado. Y bien podemos definir al abogado como aquel defensor e intercesor o medianero que se encarga justamente de prestar su apoyo en representación de las personas que necesitan una asesoría jurídica o una defensa, en este caso legal, ajustada al derecho. Justamente se le conoce también como un perito en el derecho positivo y es un profesional del derecho, como bien ya lo decía, que igual que toda persona, todo venezolano tiene el deber de cumplir y acatar lo que dicta todas las leyes, la Constitución y de los demás órdenes o ordenanzas que puedan ser emitidas por el poder público. Según esto, al artículo 131 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La ética, por su parte, son las disciplinas filosóficas que se estudia el bien y el mal de las relaciones de la moral y el comportamiento humano. Entonces, la ética del abogado va justamente enfocada a todos los aspectos que este profesional del derecho debe tener y acatar para el correcto desempeño profesional dentro de la sociedad. Esta ética está justamente normada por la ley especial de los abogados y por el Código de Ética del Abogado, emanada justamente por el Colegio de Abogados. Pasando ahora al decálogo del abogado, las siguientes premisas forman parte de este decálogo del abogado. La primera dice que todo abogado tiene que estudiar porque el derecho se transforma constantemente y si no sigue los pasos será cada día un poco menos abogado, es decir, no va a conocer todas las cuestiones de índole del derecho y de la sociedad que le interese. Debe pensar, porque el derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando. Debe trabajar, porque la abogacía es un arduo trabajo que fatiga, pero al colocarse al servicio de todas las personas y lograr la restitución de los derechos, justamente genera una satisfacción. Luchar. El deber de todo abogado es luchar porque el derecho se cumpla, porque la justicia se aplique y porque haya un orden, una paz en toda la sociedad. Debe ser leal porque el abogado justamente está representando los intereses de una persona y debe ser muy leal a leal a las normas y a todas las disposiciones que en este caso normen la actuación de él. Como sexta premisa el abogado debe tolerar tanto la verdad propia, la verdad ajena y todas las situaciones que puedan suscitarse dentro de su desempeño profesional. Debe tener paciencia porque las cuestiones que se relacionan al derecho no se resuelven de un día para otro. Debe tener fe porque en el derecho el mejor instrumento es la fe para la plena convivencia humana, el logro de la justicia con el destino normal del derecho y el establecimiento de la paz dentro de la sociedad. El abogado debe olvidar porque la abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla se llena el alma de rencor, llegaría un día en donde sería imposible ejercer el derecho porque estaría todo enfermo, estaría esta persona llena de odio y rencor hacia todas las situaciones que le han ocurrido. Y la décima premisa dice que debe amar a la profesión. Todo abogado en el ejercicio, en el estudio del derecho, debe amar su profesión tal cual ama la vida. ¿Por qué?
porque esto le va a permitir desempeñarse de la mejor manera y de ser justo, leal y todos los valores que debe tener el profesional del derecho. Dicho decálogo se toma del doctor Eduardo J. Couture. Finalmente, se puede ver que el historicismo jurídico se basa en el historicismo, valga la redundancia, porque estudia la historia que transcurrida en el hombre y hecha por el hombre para elaborar las teorías filosóficas que van a explicar justamente, en este caso, todo el aspecto jurídico que se tiene hasta nuestros días. Karl Marx, con sus teorías sociológicas, intentó explicar o darle una perspectiva al derecho que luego Hans Kelsen elabora la teoría pura del derecho, en donde justamente se le da una definición un poco amplia pero acertada al derecho. Y ética y el decálogo del abogado permiten la correcta disposición y desempeño que debe hacer este profesional dentro de la sociedad en el resguardo y restitución de los derechos humanos, individuales, sociales, económicos, entre otros, que posean las personas. Esta es toda mi exposición. Gracias por su atención.